Buenas tardes, mi nombre es Giancarlos Meléndez y hoy voy a hablar un poco acerca del teorema de la conservación de la energía. Entonces vamos a considerar que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que la parcial del lagrangiano con respecto al tiempo va a ser 0 porque ya dijimos que no dependía del tiempo. Entonces, lagrangiano va a ser lagrangiano de Q sub i, el Q sub i punto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la derivada parcial del lagrangiano con respecto al tiempo, que va a ser igual a la sumatoria de i de la parcial de L con respecto a Q sub i por Q sub i punto, más la sumatoria de i por la parcial de L con respecto a Q sub i por Q sub i 2 puntos. Aquí estamos haciendo la derivada. Entonces, dice que ya debemos saber que la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q sub i menos la derivada con respecto a t por la parcial del lagrangiano con respecto a Q sub i punto tienen que ser igual a 0. Entonces sacamos la derivada de L con respecto a t, que va a ser la sumatoria de i de la derivada con respecto al tiempo por la parcial de L con respecto a Q sub i por Q sub i punto, más la sumatoria de i de la parcial del lagrangiano con respecto a Q sub i punto por Q sub i 2 puntos. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria de i con respecto de d sub d con respecto a t, de la parcial de L con respecto a Q sub i punto por Q sub i punto. Por Q sub i punto. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, aquí vamos a tener que la derivada parcial, la derivada con respecto al tiempo menos la derivada con respecto al tiempo va a ser la sumatoria de i de la parcial del lagrangiano con respecto a Q sub i punto por Q sub i punto igual a 0, que fue lo que dijimos al principio. Entonces hacemos la derivada con respecto al tiempo del lagrangiano menos la sumatoria de lo que tenemos acá arriba, que va a ser también igual a 0. Entonces el lagrangiano menos la sumatoria de i de la parcial de L con respecto a Q sub i punto por Q sub i punto tiene que ser una constante que la vamos a llamar menos el hamiltoniano. Entonces, ya teniendo esta parte, a esta la vamos a llamar 2t, que sería 2 veces la energía cinética. Entonces, aquí tenemos que la energía cinética menos la energía potencial menos lo que obtuvimos acá va a ser igual a menos el hamiltoniano. Entonces, vemos que tenemos que menos la energía cinética menos la energía potencial van a ser igual a menos el hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial sumando los signos. Entonces, esta parte ya la tendríamos lista aquí y vamos a proceder a realizar un ejercicio, a mostrar un ejercicio. Entonces, tenemos un plano inclinado y una masa rodando por este plano inclinado. Tenemos el eje Y, el eje X a una altura h desde el punto de referencia desde la Tierra hasta donde comienza a rodar la masa. Y tenemos una altura h2 desde el punto de referencia del suelo hasta donde va la masa. Y tenemos un ángulo de amplitud de alfa. Entonces, tenemos que la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por y punto al cuadrado. Y la energía cinética va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Tenemos que seno de alfa va a ser igual a la altura 1, sobre L menos Y, que sería L menos todo L menos lo que ya lleva recorrido la masa. Entonces L menos Y
va a ser igual a seno de alfa metiendo el ángulo por h. Aquí despejamos h. Entonces la energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad por el lagrangiano, por L, perdón, menos Y por el seno de alfa. Sacamos el lagrangiano, que el lagrangiano es energía cinética menos energía potencial. Entonces aquí tenemos nuestra energía cinética, que la teníamos acá arriba, menos nuestra energía potencial, que fue la que hallamos aquí de último. Procedemos a hacer las respectivas derivadas parciales. Vamos a utilizar primero la de Y, que va a ser igual la parcial del lagrangiano con respecto a Y punto, va a ser igual a la masa por la derivada de la altitud de Y. Entonces Y punto va a ser igual, despejamos a Y punto y me va a quedar que va a ser igual a P sub Y sobre M. Entonces nuestro hamiltoniano nos va a quedar que un medio, la masa por Y punto cuadrado menos masa por gravedad por L menos Y por seno de alfa. Que esto fue, entonces aquí tenemos que el hamiltoniano sería energía cinética más energía potencial, pero como este es negativo, entonces aquí quedaría negativo. Entonces, sacando la derivada de Y punto, que sería la parcial del hamiltoniano sobre la parcial de P sub Y, va a ser igual a 0. Y la derivada de P punto sub Y va a ser igual a menos la parcial de el hamiltoniano sobre Y, igual a la masa por la gravedad por el seno de alfa. Entonces estos van a ser nuestros dos resultados y esto es todo el ejercicio y la explicación. Muchas gracias.